cordial saludo a todos los que veis este programa de Iglesia en Camino, un programa que lleva ya muchos años en la antena y que también podéis ver en el canal YouTube de Internet. Comenzamos una nueva temporada con este programa. Sabéis que es un programa del Arciprestazgo Mancha Norte, y os recuerdo los pueblos que componen este arciprestazgo: Arenales de San Gregorio, Pedro Muñoz, Campo de Cristana, Alameda de Cervera, Alcázar de San Juan, Herencia y Puerto Lápice. Es el arciprestazgo en que se encarga de dar vida al programa. Y luego somos 5 personas los que en equipo, como voluntarios, elaboramos los programas. Este año contamos con la incorporación de una nueva persona que pronto la veréis en un programa, que es María Luisa Mazuecos. Y lo que pretendemos en este programa, como todos los años, es acercarnos la vida del arciprestazgo a vuestros hogares, la vida de la diócesis, los nuevos métodos de evangelización, noticias que os puedan valer para conocer más la Iglesia y todo aquello que la Iglesia, que la diócesis nos invita a profundizar. Este año nuestro programa contará con 2 novedades, 2 nuevas secciones. Una sección la hemos titulado El Papa nos cuenta, y Manuel Castellanos pondrá voz al Papa, que nos va a hablar de las catequesis que el Papa nos da los miércoles en las audiencias que da en el Vaticano. Vamos a empezar con unas catequesis sobre los mandamientos. Y otra sección de este programa será, la hemos titulado también, Los jóvenes nos dicen. Invitaremos a jóvenes de distintos pueblos de nuestro arciprestazgo para que den su opinión en diversos temas que tratemos en los programas. Pues esperamos, como todos los años, que nos acompañéis en este programa, que nos acompañéis, que nos digáis aquello en que tenemos que mejorar y sobre todo que disfrutéis con nuestras entrevistas. Vamos a empezar ya el primer programa y bueno, pues que desde sus hogares se veáis cercana a la Iglesia, y en esta nueva etapa de nuestra Iglesia, una Iglesia más misionera, pues que vosotros también desde vuestros hogares seáis misioneros. Vamos a iniciar esta nueva temporada de Iglesia en Camino con la presencia del vicario de Pastoral de la Diócesis, don Jesús Navarro, que ya en el pasado también vino a nuestro programa, y lo hemos invitado en este primer programa de la temporada porque queremos empezar esta nueva temporada de Iglesia en Camino presentando la programación diocesana de Pastoral, porque también, como sabéis todos los que nos veis, este programa también intenta en sus distintas emisiones pues llevar a vuestros hogares lo que la diócesis nos ofrece para trabajar en la pastoral. Por eso queríamos contar con la presencia de don Jesús Navarro, y aquí está. Muchas gracias, Jesús, por venir un año más a nuestro programa, y bueno, siéntete como en tu casa. Aquí sabemos que este programa, como hemos dicho en la presentación, no solamente se ve en el arciprestazgo, sino también se ve en pueblos de alrededor de la diócesis, también en Tomelloso, donde eres tú. Entonces, pues bienvenido al programa. Muchas gracias. Bien, pues vamos a entrar en materia ya y vamos a hablar de la programación diocesana de pastoral. Y lo primero que queremos saber, sobre todo la gente que nos ve, porque a lo mejor esto de programación diocesana de pastoral no les suena mucho o no lo acaban de entender, explícanos un poquito qué es una programación diocesana de pastoral. Muy bien. Bueno, pues la programación diocesana de pastoral es este documento o este libro que, bueno, pues que contiene pues alguna información. Nosotros como diócesis, pero igual lo hace la Iglesia a otros niveles, por ejemplo a nivel parroquial o incluso a nivel arciprestal o dentro de los movimientos y de las órdenes religiosas, tenemos una misión que nos ha encomendado el Señor, que es la de evangelizar. Entonces lo que no podemos hacer es ir un poco o a salto de mata o a ver qué se ocurre, como mucha gente pueda pensar que a lo mejor en la Iglesia pues estamos improvisando todo el tiempo o hacemos siempre lo mismo. Entonces, la programación es, como su nombre dice, un programa que además elaboramos todos los años para todas las parroquias de la diócesis, compuesto, digamos, sobre todo por unos objetivos que nos proponemos a cumplir y luego unas acciones para cumplir esos objetivos, que lo que busca es, pues eso, cumplir con la misión que nos ha encomendado el Señor a la Iglesia, que es la de evangelizar, pero adaptada
al momento que vive, es decir, no podemos estar solo pensando en lo que tenemos que hacer, sino en a quién va dirigida nuestra acción. Entonces, bueno, pues los tiempos cambian, también las personas la gente a la que va dirigida nuestra labor, pues también viven los cambios que conlleva la sociedad y bueno, pues hay que programar siempre un poco teniendo en cuenta pues eso, a la gente a la que va dirigida y el momento en el que vivimos. Entonces, por lo tanto, es una programación que tenemos que asumir todos los arciprestazgos y todas las parroquias. Eso es. Entonces, es las líneas de acción pastoral o de acción evangelizadora que propone el obispo y que, bueno, pues que yo he elaborado, que trabajo un poco mano a mano con él, pues para que las aterricemos en todos los arciprestazgos y parroquias de la diócesis, eso es. Acabas de decir que tú has elaborado la programación. Eso quiere decir que tú te has sentado, has empezado a escribir del conocimiento que tienes de la diócesis, has tenido ayuda, has tenido información de cómo va la diócesis, grupos, movimientos, etcétera, parroquias, para elaborarla. ¿Cómo se elabora una programación? Eso es. Bueno, pues una programación se elabora sentándote a trabajar muchas veces, no de un día para otro, y sí he tenido ayuda. A ver, esta programación bebe pues un poco de lo que yo he estado viendo a lo largo de todo el curso pasado, con las visitas que he hecho a los arciprestazgos, a parroquias y demás. Pero bebe también un poco de lo que el obispo escribe, de lo que el obispo comenta, de lo que el obispo, por ejemplo, ha visto y luego pues ha también un poco programado después del comienzo de la visita pastoral, que la ha iniciado en el arciprestazgo de la capital, de Ciudad Real, pero bueno, que un poco pues ya abre un horizonte para el resto de arciprestazgos que va a seguir visitando a lo largo de estos años. Bebe también de lo que he escuchado de las 16 delegaciones de pastoral que tenemos en la diócesis, que también programan, bebe de lo que está diciendo un poco la Iglesia Universal, del Papa Francisco, y bueno, pues tiene un montón de todas estas fuentes, podríamos decir, de los consejos diocesanos, sobre todo del Consejo Diocesano de Pastoral y del Consejo Presbiteral, de lo que se está reflexionando, lo que se ha reflexionado a lo largo de este curso. Entonces, un poco cogiendo todo eso, sentándome y con ayuda especialmente de los delegados, pues bueno, pues se redactó este documento. O sea que la programación no es que tú te sientes y la hagas, sino que nace un poco la fuente, digamos, que es el pueblo, ¿no? Es decir, eso es, la diócesis, muchas realidades, lo que se escucha. Claro, porque, a ver, lo otro tendría el peligro de ser un poco lo que a mí se me ocurriera. Pero bueno, pues eso podría ser muy limitado. Es verdad que yo, además del vicario del obispo, soy también sacerdote y conozco la realidad de las parroquias, pero conozco una realidad muy concreta, la de los pueblos que atiendo. Entonces hay que tener un poquito la mirada muy abierta y ver un poco el horizonte de toda la diócesis. Muy bien, pues ya vamos a centrarnos en lo que es la programación de este año. Y bueno, tiene un objetivo general. La programación, pues cuéntanos un poquito cuál es el objetivo general, por qué ese es el objetivo general, un poquito. Vale, mira, el objetivo general nosotros este año lo hemos redactado algo así como caminar como diócesis hacia una iglesia cada vez más misionera y dando pasos de conversión. Esta sería un poco la redacción. Bueno, este objetivo es el mismo objetivo que nos proponíamos, que también lanzaba la programación diocesana de pastoral el curso pasado, incluso el anterior, que es un objetivo que además también está sonando mucho en los documentos del Papa, sobre todo en la Evangelii Gaudium. Entonces, ¿qué busca este objetivo? Bueno, pues lo primero, cayendo en la cuenta de que la labor que estamos haciendo en las parroquias, pues a lo mejor responde a una realidad de hace unos años, venimos haciendo lo mismo, es decir, venimos haciendo lo mismo muchos años, la gente ha cambiado y también lo que ha cambiado es los feligreses que tenemos en la iglesia, es decir, por desgracia, pues también cada vez tenemos menos gente que acude a la Eucaristía, menos gente que cuenta con Dios en su vida, menos gente que vive un cristianismo, digamos, activo o un discipulado. Entonces, Jesucristo nos envió a anunciar el Evangelio al mundo entero. Tendremos que ver la manera de seguir evangelizando al hombre de hoy, al que tenemos dentro de las parroquias y al que no viene, que cada vez son más. Entonces, por eso, a la luz del Papa Francisco, lo que proponemos es que nuestra labor pastoral o nuestra labor evangelizadora, es decir, todo lo que hacemos en las parroquias, tenga cada vez un carácter más misionero. ¿A qué nos suena esto de misionero? Pues eso, a volver a empezar, a salir a hacer un primer anuncio a gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no conoce
que no ha oído hablar de Dios, que no conoce a Jesucristo. Lo que hacen los misioneros en los países que empiezan de cero, pues a lo mejor hay que empezar a hacerlo aquí, aunque creemos que nuestra España o nuestros pueblos son cristianos desde hace muchos años, pero ya tenemos un montón de gente que no lo es. Y luego lo de pasos de conversión, que es un poco el título de la programación, conversión misionera, es eso, es que a lo mejor hay que seguir, es decir, nuestro mensaje no va a cambiar, es el Evangelio, es Jesucristo, pero la manera de comunicarlo, de trabajarlo, de ofrecerlo, los medios y los métodos, igual sí que hay que adaptarlos a los tiempos que viven. Entonces hay que convertir, pues desde nuestras estructuras parroquiales o nuestras reuniones o nuestros grupos a los nuevos tiempos y a la nueva situación que vive la gente, y también una conversión personal igual pide, que lo dice mucho el Papa Francisco. Primero tendremos que concienciarnos nosotros, que vivimos nuevos tiempos y que lo que hacemos ya no llega a mucha gente, y luego desde esa conversión personal, pues ya convertir lo que tengamos que convertir en las parroquias. Y tú, de esa visión que tienes en este año que llevas de becario de pastoral, ¿tú crees que nuestros pueblos, nuestra gente, sobre todo los evangelizadores, están capacitados para esta conversión misionera, para ese trabajo misionero, que es totalmente distinto, creo yo, que lo que hemos hecho hasta ahora, como has dicho antes tú? Bueno, pues sinceramente igual no del todo, porque estamos acostumbrados a una pastoral, o sea, es decir, a lo que hacemos en las parroquias, quizá muy basado en la catequesis, y la catequesis es ya una segunda etapa, que va después de la misión. La catequesis es ya para gente que conoce a Jesucristo, entonces casi todas nuestras reuniones, ya sean con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con grupos de matrimonios, dan por supuesto que ya conoces a Jesucristo, que has aceptado la fe y que se cree. Entonces esto sería ya como una pastoral de mantenimiento, que es lo que dice el Papa Francisco. Pero tenemos mucha gente que no conoce, entonces no podemos ofrecerles una pastoral de mantenimiento, sino que habrá que empezar de cero con la misión. Entonces, para eso, igual lo primero que tenemos que hacer es formarnos y prepararnos los agentes de pastoral, los catequistas, los responsables de la pastoral familiar, mucha gente que tenemos en las parroquias. Entonces, eso igual hay que formarnos y habrá que buscar nuevos métodos que ya están sonando en la Iglesia, pues... Ahora entramos un poquito en eso. Vale. Entonces, si este es el marco general, el objetivo general, luego la diócesis tendrá unas prioridades a la hora de trabajar, ¿no? Pues, que viene en la programación, cuéntanos un poco qué prioridades o qué objetivos específicos este año tenemos como tarea aquí en la diócesis. Muy bien. Bueno, pues mira, los objetivos específicos, solo una cosa antes. Nosotros programamos, o llevamos programando en la diócesis en los últimos años, una programación para un curso. Es decir, lo que contiene este documento es para el curso 2018-2019. Pero como los tiempos en la Iglesia no son tan rápidos, que cada curso hay que objetivar o preparar algo nuevo, es verdad que esos objetivos prioritarios pues se repiten algunos del curso anterior e incluso del anterior, porque no todo lo que nos proponemos aquí se cumple, entonces hay que ir dando pasos poco a poco y además pasos de continuidad, no podemos ir dando pendulazos. Entonces, por un lado, se repiten algunos objetivos prioritarios que ya sonaban estos cursos anteriores. El primero, la familia, la pastoral familiar. Desde que llegó don Gerardo a la diócesis está insistiendo en la institución familiar como cauce privilegiado para la evangelización de sus miembros. Y hay muchas parroquias de la diócesis donde pues hasta hace poco no había propiamente una pastoral familiar. Ahora nos estamos poniendo un poco las pilas, estamos animándonos. Entonces, bueno, pues esta programación de este curso sobre todo propone que, bueno, pues que se creen todas las parroquias tengan por lo menos una comisión de pastoral familiar que programen, que coordinen y que luego realicen lo que se programe, pues eso, una oferta para ayudar a acercarse a Jesucristo y a vivir la fe y a evangelizar a las familias que tenemos en las parroquias y a las que no. Entonces habrá que poner objetivos para los que tenemos y otros objetivos para los que no. Entonces ese sería el primer objetivo prioritario, la familia. El segundo, que ya sonaba el curso pasado, son los jóvenes. Pues esta es otra realidad que echamos en falta. Jóvenes y pastoral juvenil tenemos en muy pocas parroquias de la diócesis. Bueno, hay que ser realistas, no pasa nada. Los jóvenes
no pasa nada por decirlo, pero hay que remangarnos. Hay que trabajar con los jóvenes. Es decir, que no hay que tener miedo a decir, oye, pues es que en esto tenemos mucho que hacer y todavía en muchos sitios a lo mejor no sabemos qué hacer. La cuestión es que los jóvenes, cuando yo digo jóvenes, y aquí en la programación también, nos estamos refiriendo a gente a partir de 18 años, es decir, jóvenes en el mundo universitario, que comienzan en el mundo laboral, podríamos decir entre 18 y 30. Que no son los adolescentes, claro, que tenemos en las parroquias. Que tenemos muchos en las parroquias edad hasta los de 17, que ahí habrá que hacer otra cosa con ellos también. Pero la pastoral juvenil va sobre todo dirigida a jóvenes de 18 en adelante. Entonces, bueno, pues habrá que buscar que también todas las parroquias tengan una pastoral juvenil, por lo menos una o varias ofertas que responda a esos jóvenes. Hay que respetar la libertad, pero habrá que salir una y otra vez a llamarlos y anunciarles, porque sí que tenemos muchos jóvenes que tienen inquietud por Dios, que tienen inquietud por la fe, pero a lo mejor no encuentran la respuesta a sus preguntas en la iglesia. Entonces habrá que escucharles y habrá que, bueno, pues desde la creatividad, desde la oración, quebrarnos un poco los cascos y ver qué oferta pastoral ofrecemos desde cada parroquia para los jóvenes. Sería muy importante, que lo recordamos en la programación, que sean los mismos jóvenes los evangelizadores de otros jóvenes, es decir, que se creen comisiones de jóvenes, 7 o 8 jóvenes, que se sientan y dicen, vamos a ver qué vamos a hacer para la gente de nuestra edad. Pues lo primero, para ayudarles a encontrar el sentido de sus vidas, para ayudarles también pues eso, a descubrir a Jesucristo, a descubrir la fe. Vamos a ver a quién tenemos, les vamos a acompañar, y a quien no, vamos a ver de qué manera vamos a salir, como dice el Papa, a llamarles. Aquí habrá que estar muy atentos a lo que ahora se está cociendo en la Iglesia, que es el Sínodo de los Jóvenes en el Vaticano, que en unos meses sacará un documento con unas orientaciones, y que desde ahí igual pues encontramos un poco de luz. Sí. Para ver. Luego haremos un programa también específico sobre el Sínodo de los Jóvenes, cuando saquen el documento. Claro. Tenemos programado también hacer un programa sobre el Sínodo de los Jóvenes, un poco, como dice, pues para animar un poco para que esa pastoral juvenil sea realmente una pastoral juvenil. Claro. Más objetivos. Quedan otros dos. El tercero que hemos colocado en la programación somos nosotros, los sacerdotes, Javier. Bueno, pues desde la programación recordamos la importancia, por un lado, del acompañamiento, porque a veces se puede dar por supuesto que nosotros, como somos, digamos, agentes de pastoral de primera fila, también un poco vocacionados, pues tenemos ya clara toda la fe, estamos evangelizados al 100%, nosotros también tenemos necesidades. Entonces esta programación nos recuerda que tenemos que cuidar la formación en todas las dimensiones, en la dimensión más espiritual, por supuesto, pero también intelectual, personal y pastoral, que cuidemos espacios de oración, de convivencia entre nosotros, que cuidemos la dirección espiritual, que cuidemos hacer ejercicios espirituales por lo menos una vez al año, que trabajemos en equipo, que nos acompañemos unos a otros. Entonces, bueno, pues los sacerdotes, además, pues también esto es fruto del desgaste que vivimos o que se ve a veces en el clero de nuestra diócesis. Cada vez estamos menos, a veces manifestamos, pues eso, agobio, cansancio, miedo por no saber o por no llegar a todo lo que tenemos entre manos. Entonces, bueno, pues hay aquí un capítulo para los sacerdotes. Sí, que nos cuidemos un poco y que cuidemos la vocación. ¿Y por último? Y por último, que es el objetivo prioritario novedoso de este curso, los demás ya sonaban, estos cursos anteriores. Nosotros estaban los el año pasado. Eso es, seguir continuando y avanzando, dando pasos hacia adelante, con algunas novedades en cada objetivo. La pastoral de la religiosidad popular, cofradías y hermandades, que están muy vivas en la mayoría de las parroquias de nuestra diócesis. Lo que más vivo hay en las parroquias. Atraen a mucha gente y, por un lado, las cofradías y las hermandades tienen que ser también cauce para crear discípulos misioneros. Un cofrade tiene que ser un discípulo de Jesucristo y además que tenga ganas de coger en sus manos la responsabilidad de la misión que nos ha encomendado el Señor y sea gente para que otros se acerquen. Y luego, pues también hemos visto que pues a veces reducimos el acompañamiento de no solo los sacerdotes, sino también los laicos de las parroquias, a los cofrades o a los que forman parte de las hermandades, lo reducimos pues al momento que tienen más fuerte de culto a lo largo del año, yo qué sé, la Semana Santa o en torno a las fiestas de la patrona,
y a lo mejor les acompañamos solo en eso, en lo que es más de la religiosidad popular, pero la religiosidad popular también es ser cristiano en el día a día y también orientar o acompañar para vivir la fe y participar de la misa habitualmente y ser un cristiano en la vida pública, pues que se manifiesta como tal. Entonces, desde aquí, pues recordamos la importancia que desde las parroquias acompañar a esos grupos, a lo mejor ofrecer formación específica, cuidar a cada miembro, no solo a los directivos, que al final es con los que a veces tratamos más los sacerdotes, y lo que hay que cuidar es a todos los miembros, y que sean, pues eso, asociaciones cristianas de fieles vivas en las iglesias y también en el pueblo, y además que pueden dar mucho testimonio, sobre todo a los alejados. Hablando antes de los jóvenes, donde están los jóvenes hoy en día es en las cofradías y hermandades. Tenemos a muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Igual hay que crear grupos de jóvenes cofrades y acompañarles y ofrecerles algo específico a ellos desde ahí, desde la devoción a su santo. Muy bien. Y con esto ya a trabajar. Con esto a trabajar. Al final, así para motivar un poco el trabajo, hemos incluido este curso, un apéndice que es un calendario litúrgico pastoral con las principales fechas de encuentros, de celebraciones, de fiestas, de jornadas diocesanas y que nos sirvan a las parroquias de apoyo, y ya además de antemano, teniéndolo desde primeros de septiembre, para programar y colocar luego nuestros encuentros parroquiales y que podamos también participar de lo diocesano. Pues bien, vamos a ir acabando la entrevista y vamos a acabar, como a lo mejor tenemos que haber empezado, pero yo quería acabar con el libro de la programación, va acompañado evidentemente con una fotografía. No sé si la cámara, una pintura, que nos va a explicar Jesús, porque la ha elegido él, la ha elegido él, y nos la va a explicar. Sobre todo porque yo creo que es, para finalizar esta entrevista, yo creo que es el ánimo que nos tienes que dar, pues para no decir, esto es un libro, lo guardamos y ya está, sino, oye, vamos a trabajar, este es el reto que tenemos en nuestras parroquias, en nuestros arciprestazgos, en nuestra diócesis. Yo creo que en la Iglesia española, porque todos vamos por el mismo camino, y yo creo que podemos acabar la entrevista explicándonos un poquito por qué has elegido este cuadro y qué significa este cuadro. Eso es. Bueno, pues esta pintura está además colocada estratégicamente. Bueno, se trata de un cuadro que se titula Cristo en el lago de Genesaret, es de Eugène Delacroix, un pintor francés romántico de la primera mitad del siglo XIX. Y está inspirada en el pasaje del Evangelio que recoge San Marcos en el capítulo 4 de la tempestad calmada, cuando Cristo salió a navegar una noche por el lago de Genesaret, por el lago de Galilea, con los apóstoles, y una tempestad les vino encima que llegaron a pensar que se hundía la barca y que morían todos. Entonces, bueno, como digo, está colocada estratégicamente. Cuando tú coges la programación, solo se ve pues, 2 discípulos y además se ve un poco la tempestad y los vientos revueltos. Y es solo al final, cuando ya has acabado la lectura, que ves la contraportada, donde encuentras al Señor que duerme plácidamente. Bueno, vivimos tiempos en la Iglesia donde podemos pensar a veces que esto se hunde, es decir, que cada vez tenemos menos gente en las parroquias, que nos cuesta muchísimo encontrar catequistas que quieran acompañar a los niños, que parece que las familias ya no acompañan pues, a sus hijos o a los miembros en la fe, que cada vez la gente es menos cristiana, practicante, y hay un cristianismo ahí un poco diluido, y esto puede dar la impresión de que Señor que nos hundimos, como le gritaron todos estos que están agitados en el cuadro al Señor en el pasaje del Evangelio. Cristo, en la pintura de Delacroix, aparece durmiendo, plácidamente, mientras los demás están que creen que se va a volcar la barca y se van a hundir, porque Él sabe que la misión para la que ha venido al mundo dará fruto, y verdaderamente al final todos seremos salvados. Esta pintura, y sobre todo colocada en la programación de pastoral, es un canto a la esperanza y a la confianza en Dios. Que a pesar de que estemos un poco agitados y ahora haya que enfrentarnos a una sociedad o a un lago o a un mar un poco alborotado, que no tengamos miedo, que tenemos a Cristo de nuestra parte, que Él tendrá la última palabra y que su palabra es el Evangelio y es la salvación, y que no nos quepa la menor duda de que la va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que trabajar un poco en sintonía con Él, pero que no tengamos miedo, que es un poco también por lo que se colocó.
Pues Jesús, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es muy difícil venir no sé si de La Solana, de Ciudad Real. Hoy vengo de La Solana. Pues está el sacerdote de La Solana y siempre es de agradecer pues tu presencia. No sé si este año te llamaremos otra vez, pero lo más probable es que el próximo curso también me tendrás que venir, si sigue de vicario pastoral que seguirás, a presentar la programación, porque yo creo que nuestro programa tiene que empezar siempre pues así, animándonos a trabajar en este estilo misionero que hoy la Iglesia, la diócesis, nos pide. Pues muchas gracias y a trabajar. Muy bien, pues un placer y gracias a vosotros por esta invitación. Mucho ánimo. Papa Francisco, Audiencia General, Plaza de San Pedro, miércoles 13 de junio de 2018. Empezamos hoy un nuevo itinerario de catequesis sobre el tema de los mandamientos de la ley de Dios. Para introducirlo, nos inspiramos en el pasaje que acabamos de escuchar. El encuentro entre Jesús y un hombre es un joven que, arrodillado, le pregunta cómo poder heredar la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 21. Y en aquella pregunta está el desafío de cada existencia, también el nuestro. El deseo de vivir una vida plena, infinita. Pero, ¿cómo hacer para llegar? ¿Qué sendero recorrer? Vivir de verdad, vivir una existencia noble. ¿Cuántos jóvenes buscan vivir y después se destruyen yendo tras cosas efímeras? Algunos piensan que es mejor apagar este impulso, el impulso de vivir, porque es peligroso. Quisiera decir, especialmente a los jóvenes, nuestro peor enemigo no son los problemas concretos, por serios y dramáticos que sean. El peligro más grande de la vida es un mal espíritu de adaptación, que no es mansedumbre o humildad, sino mediocridad, algo pusilánime. ¿Un joven mediocre es un joven con futuro o no? No. Permanecemos allí. No crece, no tendrá éxito. La mediocridad o la pusilanimidad. Aquellos jóvenes que tienen miedo de todo. No, yo no soy así. Estos jóvenes no irán adelante. Mansedumbre, fuerza y nada de pusilanimidad. El beato Pier Giorgio Frassati, que era un joven, decía que es necesario vivir, no ir tirando. Los mediocres van tirando. Vivir con la fuerza de la vida. Es necesario pedir al Padre Celestial para los jóvenes de hoy el don de la sana inquietud. Pero en casa, en vuestras casas, en cada familia, cuando se ve un joven que está sentado todo el día, a veces la madre y el padre piensan, ¿pero está enfermo? Y lo llevan al médico. La vida del joven es ir adelante, la sana inquietud, la capacidad de no conformarse con una vida sin belleza, sin color. Si los jóvenes no tienen hambre de una vida auténtica, me pregunto, ¿a dónde irá la humanidad? ¿A dónde irá la humanidad con jóvenes quietos y no inquietos? La pregunta de aquel hombre del Evangelio que hemos escuchado está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo se encuentra la vida? La vida en abundancia, la felicidad. Jesús responde, ya sabes los mandamientos. Versículo 19. Y cita una parte del Decálogo. Es un proceso pedagógico con el que Jesús quiere guiar a un lugar preciso. De hecho, está ya claro por su pregunta que aquel hombre no tiene vida plena, busca más, es inquieto. Por lo tanto, ¿qué debe entender? Dice, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Versículo 11. ¿Cómo se pasa de la juventud a la madurez? Cuando se empiezan a aceptar los propios límites. Nos convertimos en adultos cuando se relativiza y se toma conciencia de lo que falta. Versículo 21. Este hombre está obligado a reconocer que todo lo que puede hacer no supera un techo, no va más allá de un margen. Qué bonitos ser hombres y mujeres, qué preciosa es nuestra existencia. Y también hay una verdad que en la historia de los últimos siglos el hombre ha rechazado a menudo, con trágicas consecuencias. La verdad de sus límites. Jesús, en el Evangelio, dice algo que nos puede ayudar.
No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Mateo capítulo 5, versículo 17. El Señor Jesús regala el cumplimiento. Ha venido para esto. Ese hombre debía llegar al umbral de un salto, donde se abre la posibilidad de dejar de vivir de sí mismo, de las propias obras, de los propios bienes y precisamente porque falta la vida plena, dejar todo para seguir al Señor. Mirándolo bien, en la invitación final de Jesús, inmenso, maravilloso, no está la propuesta de la pobreza, sino de la riqueza, esa verdadera. Ven y sígueme. Jesús no ofrece sustitutos, sino la vida verdadera, amor verdadero, riqueza verdadera. Es feo encontrar cristianos de medias tintas, cristianos, me permito la palabra, enanos. Crecen hasta cierta estatura y después no. Cristianos con el corazón encogido, cerrado. Es feo encontrar esto. Es necesario el ejemplo de alguno que me invita aún más allá, aún más, a crecer un poco. San Ignacio lo llamaba el magis, el fuego, el fervor de la acción. El camino de eso que falta pasa por eso que está. Jesús no ha venido para abolir la ley o a los profetas, sino para dar cumplimiento. Debemos partir de la realidad para hacer el salto en eso que falta. Debemos escrutar lo ordinario para abrirnos a lo extraordinario. En estas catequesis tomaremos las 2 tablas de Moisés como cristianos, dando la mano a Jesús, para pasar de las ilusiones de la juventud al tesoro que está en el cielo, caminando detrás de él. Descubriremos en cada una de sus leyes, antiguas y sabias, la puerta abierta del Padre que está en los cielos para que el Señor Jesús, que la ha atravesado, nos conduzca en la vida verdadera, su vida, la vida de los hijos de Dios.